Desde el inicio de la civilización, los ríos han sido mucho más que simples corrientes de agua. Gracias a ellos surgieron los primeros imperios, crecieron las ciudades más importantes y millones de personas encontraron alimento, transporte y vida. Algunos atraviesan selvas impenetrables, otros cruzan desiertos, mientras que varios han dado forma a algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Pero, ¿cuáles son los ríos más importantes del mundo? Hoy viajaremos por 4 continentes para descubrir 10 gigantes que han cambiado la historia de la humanidad y siguen siendo esenciales para nuestro planeta. Acompáñanos hasta el final, porque conocerás el río que transporta más agua que cualquier otro en la Tierra y descubrirás por qué aún existe un intenso debate sobre cuál es realmente el río más largo del mundo. Bienvenidos a Mundo Terranova. Comencemos. 10. Río Colorado. El río Colorado nace en las montañas rocosas de Estados Unidos y recorre aproximadamente 2.330 kilómetros antes de llegar al Golfo de California. Aunque no es uno de los más largos del planeta, sí ha creado una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo: el Gran Cañón, una gigantesca formación geológica esculpida durante millones de años por la fuerza del agua. Actualmente, el Colorado abastece de agua a más de 40 millones de personas en Estados Unidos y México, siendo fundamental para ciudades como Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles. Además, sobre su cauce se construyó la famosa Presa Hoover, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX. 9. Río Danubio. El Danubio es considerado el río más internacional del planeta. Con una longitud cercana a los 2.850 kilómetros, atraviesa o sirve de frontera a 10 países europeos, entre ellos Alemania, Austria, Hungría, Serbia y Rumanía. Sus aguas pasan por ciudades históricas como Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado, convirtiéndose en una importante vía comercial desde hace siglos. Gracias al Danubio, millones de toneladas de mercancías son transportadas cada año a través del corazón de Europa. Además, su inmenso delta, ubicado en Rumanía, es uno de los ecosistemas más ricos del continente y refugio de cientos de especies de aves. 8. Río Ganges. En la India existe un río que no solo es vital para la economía, sino también para la espiritualidad de millones de personas. Se trata del río Ganges. Con más de 2.500 kilómetros de longitud, este río es considerado sagrado por el hinduismo. Cada año millones de peregrinos viajan hasta ciudades como Varanasi para bañarse en sus aguas, convencidos de que éstas purifican el alma. Además de su enorme significado religioso, el Ganges abastece de agua a cientos de millones de personas y permite el desarrollo de una de las regiones agrícolas más importantes del planeta. 7. Río Mississippi. El Mississippi es uno de los símbolos naturales de Estados Unidos. Con casi 3.770 kilómetros de longitud, atraviesa el país de norte a sur y forma uno de los sistemas fluviales más importantes del mundo. Durante siglos ha sido la principal ruta para transportar productos agrícolas e industriales. Incluso hoy, enormes embarcaciones recorren diariamente sus aguas llevando mercancías desde el interior del país hasta el Golfo de México. Su cuenca hidrográfica cubre cerca del 40% del territorio continental estadounidense. 6. Río Congo. En el corazón de África fluye uno de los ríos más impresionantes del planeta. El río Congo posee una característica única. Es el río más profundo del mundo, alcanzando más de 220 metros en algunos puntos.
Además, atraviesa la segunda selva tropical más grande del planeta, solo superada por la Amazonía. Sus aguas albergan miles de especies de peces y constituyen una fuente de vida para millones de habitantes del África Central. Debido a su enorme caudal, también posee un extraordinario potencial para generar energía hidroeléctrica. 5. Río Yangtze. Con más de 6.300 kilómetros, el Yangtze es el río más largo de Asia. Nace en las montañas del Tíbet y atraviesa el corazón de China hasta desembocar en el mar de China Oriental. Este río ha impulsado durante miles de años el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país. En él también se encuentra la gigantesca Presa de las Tres Gargantas, considerada la central hidroeléctrica más grande del mundo. Hoy, millones de toneladas de mercancías son transportadas anualmente por sus aguas. 4. Río Mekong. El Mekong recorre aproximadamente 4.350 kilómetros atravesando China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Su enorme biodiversidad lo convierte en uno de los ríos más ricos del planeta. Se estima que alberga más de 1.000 especies de peces, muchas de ellas únicas. Para millones de personas representa su principal fuente de alimento y sustento económico. Su inmenso delta en Vietnam es una de las regiones agrícolas más productivas del sudeste asiático. 3. Río Volga. Aunque muchos lo desconocen, el río más largo de Europa es el Volga. Con cerca de 3.530 kilómetros, atraviesa gran parte de Rusia y ha sido clave para el desarrollo económico del país. Sus aguas conectan importantes ciudades industriales y permiten el transporte de mercancías a lo largo de miles de kilómetros. Además, mediante una red de canales, el Volga conecta varios mares, convirtiéndose en una de las rutas fluviales más importantes de Eurasia. 2. Río Nilo. Durante siglos, el Nilo fue considerado el río más largo del mundo. Con aproximadamente 6.650 kilómetros, atraviesa 11 países africanos antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Sin el Nilo, probablemente nunca habría existido el antiguo Egipto. Cada año sus antiguas inundaciones fertilizaban las tierras cercanas, permitiendo el desarrollo de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Hoy sigue siendo indispensable para más de 250 millones de personas. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate científico sobre si realmente continúa siendo el río más largo del planeta. Y eso nos lleva al número 1. 1. Río Amazonas. En Sudamérica se encuentra el río más caudaloso del planeta. El Amazonas transporta aproximadamente el 20% de toda el agua dulce que llega a los océanos del mundo. Su inmensa cuenca hidrográfica abarca 9 países y alimenta la selva tropical más grande de la Tierra. Dependiendo del método de medición utilizado para determinar su nacimiento, diversos estudios sostienen que podría superar al Nilo como el río más largo del mundo. Lo que sí está fuera de toda discusión es que ningún otro río transporta tanta agua ni alberga una biodiversidad comparable. En sus aguas viven miles de especies de peces, delfines rosados, caimanes, nutrias gigantes y numerosas criaturas que aún siguen siendo estudiadas por la ciencia. El Amazonas es, sin duda, uno de los mayores tesoros naturales del planeta. Los ríos han sido testigos del nacimiento de civilizaciones, del crecimiento de imperios y del desarrollo de las grandes ciudades que conocemos hoy. Mucho más que simples cursos de agua, representan la fuerza de la naturaleza y una fuente de vida para miles de millones de personas. Desde el inmenso Amazonas hasta el histórico Nilo, cada uno de estos gigantes cuenta una historia única y desempeña un papel fundamental
en el equilibrio de nuestro planeta. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos ríos te impresionó más? ¿Crees que el Amazonas ya debería ser reconocido oficialmente como el río más largo del mundo? ¿O el Nilo sigue ocupando ese lugar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por algunos de los lugares más fascinantes de la Tierra, suscríbete a Mundo Terranova, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo viaje para seguir descubriendo las maravillas de nuestro planeta. Hasta la próxima.